El polvo del camino se levantaba con cada paso que ella daba, como si hasta la tierra quisiera borrar su presencia. El sol de la tarde caía con ese tono dorado que hace que todo parezca un recuerdo, incluso mientras está sucediendo. Ella caminaba despacio, no por elección, sino porque su cuerpo embarazado apenas respondía. Las manos le temblaban, no de frío, sino de una mezcla explosiva de miedo, rabia e incredulidad. Acababa de ser expulsada, echada, arrojada a la calle como si fuera basura, y por el hombre que había jurado amarla. Dentro de la casa de madera que dejaba atrás, aún se escuchaban los gritos, palabras venenosas que la acusaban de todo, de ser una carga, de no entender, de solo saber pedir. Él, su marido, el padre del bebé que crecía en su vientre, había abierto la puerta con violencia y señalado hacia afuera como quien expulsa a un intruso. Y lo peor no era la expulsión en sí, lo peor era la costumbre. Porque esta no era la primera vez que él la humillaba, solo era la primera vez que lo hacía con ella embarazada de 8 meses, vulnerable, sin dinero, sin familia que la recibiera. El camino de tierra parecía interminable. A ambos lados, campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero para ella todo se veía gris. ¿Dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Las preguntas la ahogaban más que el nudo en la garganta. Y entonces, cuando creía que el mundo entero le había dado la espalda, escuchó el sonido de caballos. Se detuvo, giró levemente la cabeza y lo vio. Un hombre alto, de presencia imponente, vestido con elegancia pero sin ostentación. Venía acompañado de 2 hombres más, pero había algo en él que destacaba, la forma en que observaba, con esos ojos que no juzgaban, sino que entendían. El conde, porque eso era lo que era, aunque ella no lo supiera todavía, detuvo su caballo de golpe. No como quien se topa con un obstáculo, sino como quien reconoce una injusticia y decide que no puede seguir adelante sin hacer algo al respecto. Sus miradas se cruzaron, solo un segundo, pero fue suficiente para que él viera lo que el mundo se negaba a ver. Una mujer que no pedía lástima sino justicia, una mujer que había sido quebrada, pero no destruida. Y en ese instante, sin palabras, sin promesas, sin saber siquiera sus nombres, algo cambió. Porque hay encuentros que no se explican con lógica, hay miradas que cargan el peso de destinos que están por cruzarse, y hay decisiones que se toman en un segundo, pero que transforman vidas enteras. Ella no sabía que ese hombre que la miraba desde su caballo sería quien le devolvería la dignidad. No sabía que él enfrentaría a su marido, que protegería su vida y la de su bebé, que cuestionaría sus propios muros emocionales por ella. No sabía que en medio del dolor más profundo estaba por comenzar la historia de amor más inesperada de su vida. Una historia donde el rescate no sería solo físico, sino del alma. Donde 2 personas rotas aprenderían que el amor verdadero no grita, no exige, no expulsa, sino que acoge, protege y transforma. Y todo comenzó en ese camino polvoriento, bajo ese sol dorado, con una expulsión que se convertiría en el primer paso hacia la libertad. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios de qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El conde no era un hombre de impulsos. Durante años había aprendido a controlar cada gesto, cada palabra, cada decisión. La posición que ocupaba no permitía debilidades, y él había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que sintió algo más allá del deber. Pero cuando vio a esa mujer embarazada siendo expulsada de su propia casa, algo dentro de él se resquebrajó. No fue compasión superficial ni caridad noble. Fue rabia. Rabia contra la injusticia tan evidente que parecía gritar en silencio. Desmontó del caballo con la elegancia natural de quien ha nacido con privilegios, pero la expresión de su rostro era de alguien que había conocido el dolor de cerca. Se acercó con pasos medidos, consciente de que una mujer en esa situación tendría todo el derecho del mundo a desconfiar de un extraño, por bien vestido que estuviera. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz firme pero no agresiva.
Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. No respondió de inmediato. ¿Cómo se responde a esa pregunta cuando tu mundo acaba de colapsar? ¿Cómo se explica que no estás bien, que no has estado bien en mucho tiempo, pero que admitirlo en voz alta es aceptar una derrota que duele más que cualquier golpe físico? Tengo que irme. Fue todo lo que pudo decir con voz quebrada. Desde la casa el marido observaba la escena con una mezcla de incomodidad y arrogancia. No le gustaba tener testigos de su crueldad, pero tampoco estaba dispuesto a bajar la cabeza ante nadie. Salió al pequeño porche con paso firme, intentando proyectar autoridad. «Esto no es asunto suyo, señor», gritó con tono desafiante. «Es un problema familiar». El conde giró lentamente hacia él. No levantó la voz, no hizo gestos amenazantes. Solo lo miró con esa intensidad que desarma a los cobardes. Y esperó. Porque los hombres como el marido de esa mujer necesitan llenar los silencios con justificaciones, con mentiras, con esa verborrea que intenta tapar la verdad. «Ella no entiende de economía», continuó el hombre como si estuviera dando una explicación razonable. «Solo sabe gastar, pedir, quejarse. Yo trabajo duro, pero nunca es suficiente para ella». «¿Dónde trabaja usted?», preguntó el conde con calma glacial. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. El marido tartamudeó, desvió la mirada, intentó cambiar de tema, pero el conde no era de los que se dejaban distraer. Volvió a preguntar, esta vez con un tono que no admitía evasivas. «Le pregunté dónde trabaja». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. El conde asintió levemente, como quien acaba de confirmar lo que ya sospechaba. Se giró hacia la mujer, que permanecía inmóvil en el camino, con una mano protectora sobre su vientre. «¿Tiene algún lugar donde quedarse?», le preguntó directamente. Ella negó con la cabeza, avergonzada. La vergüenza de los que no tienen culpa, pero cargan con ella de todas formas. «Venga conmigo». No fue una orden, fue una invitación firme. Nadie debería estar en la calle en su condición. «No puedo aceptar caridad», respondió ella con el poco orgullo que le quedaba. «No es caridad, es sentido común», el conde señaló hacia su vientre. «Ese bebé necesita un lugar seguro, y usted también». Ella dudó. Toda su vida le habían enseñado a desconfiar de los hombres con poder, especialmente de los que ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. Pero al mirar los ojos del conde, no vio lujuria ni condescendencia. Vio algo que hacía años no veía en ningún hombre: respeto. «Mi nombre es Helena», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Conde Alexander Westfield», respondió él con una leve inclinación de cabeza. «Pero puede llamarme Alexander». El marido intentó protestar, gritar algo sobre sus derechos, pero uno de los hombres del conde se interpuso con tranquilidad profesional. No hubo violencia, solo una presencia firme que dejaba claro que el espectáculo había terminado. El camino hasta la mansión fue lento y silencioso. Alexander cabalgaba junto a ella, que iba en un carruaje improvisado con mantas para hacerla más cómoda. No intentó llenar el silencio con palabras vacías o promesas grandiosas. Entendía que había momentos en que el silencio era el único regalo que se podía ofrecer. Helena observaba el paisaje cambiar gradualmente. Los campos daban paso a jardines cuidados, y luego apareció la mansión, una construcción georgiana imponente pero elegante, rodeada de robles centenarios. Era el tipo de lugar que ella solo había visto de lejos, el tipo de lugar donde gente como ella no entraba por la puerta principal. Y Alexander pareció leerle el pensamiento. «Nadie va a juzgarla aquí», dijo con suavidad, «y nadie va a tratarla como si fuera menos que cualquier otra persona». La llevó por una entrada lateral, no para ocultarla, sino para evitar el escrutinio inmediato de la servidumbre. En el interior, solicitó la presencia de la señora Whitmore, la gobernanta principal, una mujer de unos 60 años con rostro severo, pero ojos amables. «Señora Whitmore, esta es Helena. Necesita un lugar donde quedarse hasta que nazca su bebé. Prepárele la habitación del ala este, la que tiene vista al jardín, agua caliente, comida nutritiva, y que nadie la moleste con preguntas». La gobernanta observó a Helena de arriba abajo, no con juicio, sino con evaluación práctica. Asintió.
Por supuesto, milord. Venga conmigo, querida. Elena siguió a la mujer por pasillos decorados con pinturas y muebles que probablemente valían más que todo lo que ella había poseído en su vida. La habitación que le asignaron era simple pero hermosa. Cama grande con doseles, ventanas amplias, un pequeño escritorio y una silla junto a la chimenea. «El baño está por aquí», indicó la señora Whitmore. «Voy a preparar agua caliente. Mientras tanto, descanse. Después le traeré algo de comer». Cuando se quedó sola, Elena se dejó caer en la cama y por primera vez en horas permitió que las lágrimas fluyeran. No eran solo lágrimas de dolor, sino de alivio, confusión, miedo y una peligrosa chispa de esperanza que intentaba nacer en medio de las cenizas. Abajo, en su estudio, Alexander servía una copa de brandy, pero no la bebía. Miraba por la ventana hacia el jardín oscurecido, procesando lo que acababa de hacer. No era la primera vez que ayudaba a alguien necesitado. Su posición venía con responsabilidades hacia los inquilinos y trabajadores de sus tierras. Pero esto era diferente. Había algo en los ojos de Elena, en la forma en que protegía su vientre, en su negativa a dejarse humillar completamente, que había tocado algo profundo en él. Se preguntó si estaba cometiendo un error, si estaba complicando innecesariamente su vida ordenada y predecible. Pero luego recordó la expresión del marido, ese tipo de hombre que él despreciaba más que a cualquier otro, el que destruye desde la cobardía, y supo que había hecho lo correcto. Lo que no sabía aún era que esa decisión no solo cambiaría la vida de Elena, cambiaría la suya también, de formas que ni siquiera podía imaginar. Los primeros días de Elena en la mansión fueron una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Cada mañana despertaba en esa cama cómoda y por un segundo olvidaba dónde estaba, hasta que la realidad la golpeaba. No estaba en su casa, no estaba con su marido, estaba en un lugar que no le pertenecía, dependiendo de la bondad de un extraño. La culpa la carcomía. Le habían enseñado toda su vida que las mujeres decentes no aceptaban favores de hombres, que la caridad era una deuda imposible de pagar. Pero cada vez que su bebé se movía dentro de ella, cada vez que sentía ese pequeño pie presionando contra sus costillas, sabía que no había tenido opción. La señora Whitmore se convirtió en su ancla. La gobernanta tenía esa sabiduría de quien ha visto mucho pero juzga poco. Le traía comida 3 veces al día, no en porciones de caridad, sino en platos completos y nutritivos. Le había conseguido ropa de maternidad sencilla, pero digna. Y lo más importante, la trataba con respeto, llamándola por su nombre, preguntándole cómo se sentía, escuchando realmente las respuestas. «¿Hace cuánto que trabaja para el conde?», preguntó Elena una tarde mientras tomaban té. «22 años», respondió la señora Whitmore con una sonrisa nostálgica. «Lo vi crecer de un niño serio a un hombre aún más serio. Parece diferente a lo que esperaba de un noble». «Porque lo es». La gobernanta bajó la voz, aunque estaban solas. Su padre fue un hombre duro, de esos que creen que los títulos los hacen mejores que los demás. Pero Alexander, él aprendió algo diferente. Perdió a alguien muy importante cuando era joven. Eso lo cambió. Elena no preguntó más. Sabía que hay dolores que no se cuentan, que se cargan en silencio como cicatrices invisibles. Alexander, por su parte, mantenía una distancia respetuosa. La veía en los pasillos ocasionalmente. Siempre preguntaba por su bienestar a través de la señora Whitmore, pero no buscaba encuentros. No quería que ella se sintiera presionada, observada o, peor aún, en deuda. Pero era imposible no pensar en ella. En las noches, cuando revisaba documentos en su estudio, su mente divagaba hacia el ala este de la mansión, preguntándose si ella estaba cómoda, si el bebé pateaba, si había logrado dormir sin pesadillas. Una tarde, sin embargo, el destino, o quizás la arquitectura de la mansión, los puso en el mismo lugar al mismo tiempo. Elena había bajado al jardín siguiendo la sugerencia de la señora Whitmore de que el aire fresco le haría bien. Caminaba despacio entre los rosales cuando escuchó pasos detrás de ella. «No pretendía asustarla», dijo Alexander inmediatamente al ver que ella se sobresaltaba.
No me asustó, mintió Elena, aunque su corazón latía acelerado. Solo no esperaba ver a nadie aquí. Es su jardín también, respondió él. Mientras esté aquí, todo en esta propiedad está a su disposición. Se quedaron en silencio incómodo por un momento. Elena miraba las rosas, Alexander miraba el horizonte. Finalmente, fue ella quien habló. ¿Por qué hizo esto?, preguntó directamente. No me conoce, no me debe nada. ¿Por qué ayudar a una completa extraña? Alexander tomó su tiempo para responder. Podría haber dado una respuesta fácil, noble, de esas que suenan bien, pero no dicen nada. Pero algo en la mirada de Elena pedía verdad. Porque vi algo que no debería existir, dijo finalmente. Vi a una persona siendo tratada como si no valiera nada, y me recordó... Se detuvo, sorprendido de estar compartiendo algo tan personal. Me recordó que el poder sin compasión es solo tiranía vestida de respetabilidad. Elena lo miró realmente por primera vez, no como al noble que la había rescatado, sino como al hombre que tenía cicatrices propias. ¿Perdió a alguien?, preguntó con suavidad. A mi hermana, respondió Alexander, y por un momento su coraza de control se agrietó. Tenía 17 años. Se enamoró de un hombre que la destruyó con palabras antes de destruirla de otras formas. Y yo no lo vi, no hasta que fue demasiado tarde. Elena sintió que las lágrimas subían a sus ojos, pero las contuvo. Extendió su mano, una mano pequeña y temblorosa, y la posó levemente sobre el brazo de Alexander. Lo siento mucho. Él miró esa mano como si fuera algo precioso y frágil. Por eso cuando la vi en ese camino, no podía repetir el mismo error. No podía mirar hacia otro lado. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No era romance, todavía no. Era algo más sutil y más profundo. Reconocimiento. Dos personas que habían sido heridas de formas diferentes, pero que entendían el lenguaje del dolor. Alexander comenzó a buscar más excusas para estar en los lugares donde Elena podría estar. No de forma invasiva, sino natural. Una tarde en la biblioteca mientras ella hojeaba libros. Una mañana en el comedor pequeño donde ella desayunaba. Y cada vez que se encontraban, hablaban un poco más. Él le contaba sobre sus responsabilidades, sobre los problemas del condado, sobre su amor por la arquitectura y los libros. Ella le hablaba de su infancia en el campo, de sus sueños antes de que la vida se volviera complicada, de su miedo al futuro, pero también de su determinación de ser una buena madre. Una noche, mientras cenaban juntos, una costumbre que había comenzado accidentalmente, pero que ahora era rutina, Elena preguntó algo que había estado en su mente. ¿Nunca se casó? Alexander sonrió con tristeza. Hubo arreglos, propuestas, expectativas, pero después de mi hermana, no podía imaginarme atando mi vida a alguien por conveniencia. Y el amor verdadero, bueno, ese parecía pertenecer a las novelas. ¿Y ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nota musical. Alexander la miró a los ojos, y por primera vez en años, permitió que alguien viera más allá de sus muros. Ahora ya no estoy tan seguro de lo que es real y lo que pertenece a las novelas. Elena sintió calor subir a sus mejillas. Su corazón, ese corazón que había sido pisoteado tantas veces, comenzó a latir de una forma diferente, no con el miedo enfermizo de quien depende de alguien, sino con la esperanza peligrosa de quien comienza a sentir algo verdadero. Pero esa misma noche, la realidad golpeó de nuevo. Un mensajero llegó con noticias del pueblo. El marido de Elena estaba difundiendo rumores, diciendo que ella había abandonado a su esposo, que estaba siendo mantenida por el conde, que el bebé probablemente ni siquiera era suyo. Palabras venenosas diseñadas para destruir la poca reputación que le quedaba y para forzarla a volver por vergüenza. Alexander leyó las noticias con mandíbula tensa. Elena, al enterarse, sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. No por ella, sino por Alexander. Él la había ayudado con honorabilidad, y ahora su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo por su culpa. «Lo siento», dijo con voz rota. «Debería irme. Está arruinando su reputación por mi culpa». «No»,
La respuesta de Alexander fue tan vehemente que ambos se sorprendieron. No va a irse. No por esto. No por él. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con delicadeza pero firmeza. Helena, escúcheme. Los rumores son lo que hace la gente cobarde cuando la verdad no está de su lado. Usted no tiene que pagar por la crueldad de otros, y yo... Tragó saliva. Yo no dejo que los cobardes dicten mis decisiones. Sus rostros estaban tan cerca que Helena podía ver las pequeñas motas doradas en los ojos grises de Alexander. Podía sentir el calor de sus manos, tan diferentes a las del hombre que la había destruido. Estas manos no tomaban, no exigían, no lastimaban. Estas manos sostenían. ¿Por qué hace todo esto?, susurró ella. Dígame la verdad. Alexander respiró profundo. Era el momento de la verdad, el momento en que los muros finalmente caen. Porque cuando la vi por primera vez en ese camino, algo dentro de mí despertó después de años de estar dormido. Y cada día que pasa, cada conversación que tenemos, cada vez que la veo sonreír aunque sea un poco, me doy cuenta de que ya no puedo imaginar esta casa sin usted en ella. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Helena, pero no eran lágrimas de dolor. Estoy embarazada de otro hombre, dijo con voz quebrada. Con el pasado más complicado que pueda imaginar. Soy un desastre, Alexander. Es la persona más valiente que conozco, respondió él, y ese bebé tiene suerte de tenerla como madre. ¿Y qué somos nosotros?, preguntó ella, casi con miedo de la respuesta. Alexander sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro normalmente serio. Estamos averiguándolo, juntos. Y en ese momento, bajo la luz tenue de las velas, en una mansión que ahora sentía como hogar, Helena supo que por primera vez en su vida no estaba sola, no estaba asustada, estaba exactamente donde debía estar. Los días que siguieron fueron extrañamente perfectos, del tipo de perfección que asusta porque sabes que no puede durar. Helena y Alexander habían cruzado una línea invisible, esa que separa la cortesía de la intimidad, la gratitud de algo mucho más profundo y peligroso. Ahora compartían desayunos donde las miradas duraban más que las palabras. Paseos por el jardín donde las manos se rozaban accidentalmente. Conversaciones nocturnas donde el tiempo parecía detenerse. La señora Whitmore observaba todo con una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque en 22 años nunca había visto a Alexander tan vivo, tan presente. Preocupación porque sabía que el mundo de afuera no era tan comprensivo como las paredes de esa mansión. Tienen que ser cuidadosos, le advirtió una tarde a Helena mientras la ayudaba a tejer ropa para el bebé. Los nobles hablan y las habladurías pueden ser más peligrosas que las espadas. Lo sé, respondió Helena, aunque parte de ella no quería pensar en el mundo exterior. Pero por primera vez en mi vida siento que merezco ser feliz. ¿Es tan malo querer aferrarme a eso? No es malo, querida, solo sea prudente. Pero la prudencia es difícil cuando el corazón finalmente encuentra lo que había estado buscando toda la vida. Una tarde, Alexander le mostró su lugar favorito en toda la propiedad. Una biblioteca privada en el ático, llena de libros antiguos y con una ventana circular que daba al valle. Era su refugio, el lugar donde iba cuando el peso de las responsabilidades se volvía demasiado. «Nadie más viene aquí», confesó mientras le abría la puerta. «Ni siquiera el personal de limpieza sin mi permiso. Es mi santuario». Helena entró con reverencia, como quien entra a un templo. Pasó los dedos por los lomos de los libros, aspiró el olor a papel viejo y conocimiento. «Es hermoso», susurró. «Quería que lo viera», dijo Alexander, y había algo vulnerable en su voz. «Quería que conociera esta parte de mí». Ella se giró para mirarlo, y en ese espacio íntimo, rodeados de historias de otros, escribieron un capítulo nuevo de la suya propia. Alexander se acercó despacio, dándole tiempo de retroceder si quería. Pero Helena no retrocedió. Cuando él levantó su mano para acariciar suavemente su mejilla, ella cerró los ojos y se permitió sentir. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un beso suave, respetuoso,
cargado de una ternura que ninguno de los dos había conocido antes. Se separaron apenas unos centímetros, respirando entrecortadamente. «Elena», susurró Alexander, «no quiero que piense que me estoy aprovechando». «No lo hace», interrumpió ella, tomando su rostro entre sus manos. «Usted me devolvió algo que creí haber perdido para siempre, la capacidad de confiar, de sentir, de creer que puedo ser amada no por lo que doy, sino por quien soy». «Es la mujer más extraordinaria que he conocido», respondió él con intensidad, «y cada día me enamoro más de usted. Pero como en toda buena historia, la felicidad perfecta no puede durar sin ser puesta a prueba». Esa misma noche, mientras cenaban, un sirviente irrumpió con noticias alarmantes. El marido de Elena había venido, estaba ebrio y agresivo y exigía ver a su esposa. Alexander se levantó de inmediato, su rostro transformándose en esa máscara de autoridad fría que Elena raramente veía. «Quédese aquí», ordenó, pero su tono se suavizó al ver el miedo en los ojos de ella. «Por favor, déjeme manejar esto». Elena asintió, aunque cada fibra de su ser quería huir o esconderse. La señora Whitmore entró rápidamente y se sentó junto a ella, tomando su mano. Afuera, en el patio principal iluminado por antorchas, el espectáculo era patético y peligroso a la vez. El marido de Elena estaba desaliñado, olía a alcohol barato, y su voz ronca gritaba obscenidades. Varios sirvientes lo mantenían a distancia, pero él continuaba intentando avanzar. «Exijo ver a mi esposa. Tienen a mi esposa prisionera». Alexander bajó las escaleras con pasos medidos, con dos de sus hombres de confianza flanqueándolo. Su sola presencia hizo que el bullicio disminuyera. «No está prisionera», dijo con voz helada. «Está protegida. Hay una diferencia». «No tiene derecho», escupió el hombre. «Es mi esposa. Bajo las leyes me pertenece». «Bajo las leyes, ningún ser humano pertenece a otro», corrigió Alexander. «Y bajo la decencia básica, ningún hombre debería expulsar a su esposa embarazada a la calle. Ella exagera, ella miente, es una manipuladora que... ¡Suficiente!». La voz de Alexander resonó como un trueno y el silencio cayó pesado. «Usted la echó. Yo la acogí. Ahora ella está bajo mi protección y no va a llevársela. Si intenta acercarse a esta propiedad de nuevo, será arrestado por alteración del orden y amenaza». El marido intentó una última jugada desesperada. La sociedad hablará. Su reputación quedará arruinada. Un conde soltero con una mujer casada bajo su techo, todos sabrán qué tipo de hombre es realmente. Alexander dio un paso adelante, y algo en su mirada hizo que el borracho retrocediera instintivamente. «Que hablen», dijo con una tranquilidad mortal. «Prefiero ser difamado por hacer lo correcto que respetado por mirar hacia otro lado ante la injusticia. Y si cree que me voy a arrepentir o a acobardar, no me conoce en absoluto. Ahora váyase y no regrese». Los guardias escoltaron al hombre fuera de la propiedad, mientras él continuaba murmurando amenazas vacías. Alexander esperó hasta que el portón se cerró antes de permitir que sus hombros se relajaran. Se giró y vio a Elena en la ventana del segundo piso, pálida, pero de pie. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y él asintió levemente. «Estás a salvo», decía ese gesto. «Siempre estarás a salvo conmigo». Esa noche, Alexander no pudo dormir. Caminaba por su habitación, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Las amenazas del marido no eran vacías en cuanto a los rumores. La sociedad sería implacable. Pero cada vez que pensaba en retroceder, en enviar a Elena a algún lugar apropiado, su corazón se rebelaba. La amaba. Era así de simple y así de complicado. La amaba con una intensidad que no había sentido nunca, y no iba a abandonarla por el qué dirán. Tocaron suavemente a su puerta. Abrió y encontró a Elena, envuelta en una bata prestada, descalza, con los ojos hinchados de llorar. «No podía dormir», dijo con voz pequeña. No dejaba de pensar en lo que dijo, sobre su reputación, sobre lo que la gente dirá.
Alexander la tomó de la mano y la hizo entrar, cerrando la puerta detrás de ella. La guió hasta el sillón junto a la chimenea donde aún ardían brasas. «Elena, míreme», pidió arrodillándose frente a ella. «¿Me escucha? Nada de lo que ese hombre dijo cambia lo que siento. Nada de lo que la sociedad murmure va a hacer que me arrepienta de haberla encontrado. Pero usted tiene posición, responsabilidades, y ahora tengo algo más importante», interrumpió él. «Tengo razones para ser feliz. Tengo esperanza. Tengo a usted». Elena tocó su rostro con ternura infinita. «¿Cómo es posible que hace solo semanas no sabía que existía y ahora no puedo imaginar mi vida sin usted?» «Porque algunos encuentros no son coincidencia», respondió Alexander. «Son destino». Se quedaron así, frente al fuego moribundo, él sosteniendo sus manos, ella acariciando su cabello. No necesitaban más palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de promesas no dichas, de futuros imaginados, de un amor que crecía más fuerte cada día a pesar de todas las razones por las que no debería existir. Afuera, el mundo podía murmurar y juzgar. Pero dentro de esas paredes, en ese momento suspendido en el tiempo, solo existían ellos dos. Un noble que había aprendido que el verdadero valor no está en los títulos sino en las acciones, y una mujer que había descubierto que ser amada no significa ser poseída, sino ser vista, valorada y elegida cada día. Y en algún lugar entre el fuego y la madrugada, supieron que sin importar qué obstáculos vinieran, los enfrentarían juntos. Las semanas que siguieron fueron una danza delicada entre el amor que crecía y el mundo exterior que observaba con desaprobación. Los rumores se extendieron como fuego en campo seco. El conde tenía una amante embarazada, había destruido un matrimonio, estaba viviendo en pecado bajo su propio techo. Las damas de la alta sociedad cuchicheaban en sus salones de té. Los caballeros hacían comentarios cargados de doble sentido. Y los más conservadores pedían abiertamente que el escándalo fuera manejado apropiadamente. Alexander enfrentó todo con una dignidad férrea. Asistió a sus compromisos sociales, mantuvo sus responsabilidades en el condado, y cuando alguien tenía el descaro de comentar algo en su presencia, lo silenciaba con una mirada. Pero Elena podía ver el peso que cargaba. Lo veía en la tensión de sus hombros cuando regresaba de esas reuniones, en la forma en que su mandíbula se tensaba cuando leía cierta correspondencia. «Debería irme», le dijo una tarde, por enésima vez. «Está sacrificando demasiado por mí». «Basta», respondió Alexander con firmeza, pero tomando sus manos con suavidad. «Ya hemos tenido esta conversación. No va a irse. No cuando su bebé está por nacer. No cuando...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «No cuando cada mañana despierto y lo primero que pienso es en verla. No cuando cada decisión que tomo, cada problema que resuelvo, lo hago pensando en construir un futuro donde usted y ese niño estén seguros». «Alexander». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Le amo, Elena», dijo simplemente. «Amo su fuerza, amo su bondad, amo la forma en que trata a todos en esta casa con respeto, sin importar su posición. Amo cómo habla de su bebé, como si ya lo conociera. Amo incluso su terquedad cuando intenta protegerme de consecuencias que estoy dispuesto a enfrentar». Elena se levantó del sillón con dificultad, su vientre ya era considerable, y caminó hasta donde él estaba. Tomó su rostro entre sus manos y lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Yo también lo amo», confesó, «y eso me aterroriza, porque he aprendido que el amor puede ser un arma, pero con usted es refugio, es paz. Es la primera vez que entiendo qué significa ser verdaderamente vista y valorada». Se besaron con la urgencia de quienes saben que el tiempo es precioso y el futuro incierto. Cuando se separaron, Alexander apoyó su frente contra la de ella. «Cuando nazca el bebé», dijo con determinación, «iniciaré los procedimientos para anular su matrimonio. Ese hombre la abandonó, la expulsó, ha demostrado negligencia. Tenemos testimonios, evidencias. Y cuando sea libre», hizo una pausa, su voz temblando levemente. «Cuando sea libre, si usted lo desea, me gustaría pedirle que sea mi esposa. No por obligación, no por gratitud,
sino porque no puedo imaginar pasar el resto de mi vida sin usted. Elena no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras asentía una y otra vez. Era demasiado, era perfecto, era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Sí, finalmente logró decir. Sí, cuando sea libre. Cuando todo esto termine, sí. Pero el universo, como siempre, tenía sus propios planes. 3 días después, en una tarde tranquila, mientras Elena cosía ropa de bebé en la biblioteca, sintió la primera contracción. Al principio pensó que era solo el bebé moviéndose, pero luego vino otra, más fuerte, y otra. «Señora Whitmore», llamó con voz controlada pero urgente. «Creo que es hora». La mansión se transformó en una colmena de actividad organizada. La comadrona fue llamada de inmediato. Sábanas limpias, agua caliente, todo lo necesario fue preparado con eficiencia. Alexander, que estaba revisando documentos en su estudio, subió las escaleras de 2 en 2 al recibir la noticia. Encontró a Elena en su habitación, caminando de un lado a otro como le había aconsejado la señora Whitmore, con una mano en su espalda baja y respirando profundamente. «Estoy aquí», dijo él, aunque sabía que no podía estar en la habitación durante el parto. «Estaré justo afuera de esa puerta. No vas a estar sola». «Tengo miedo», confesó Elena entre contracciones. «No del dolor, sino de... ¿Y si algo sale mal? ¿Y si...?» «No va a pasar nada», interrumpió Alexander, tomando su rostro entre sus manos. «Usted es la mujer más fuerte que conozco, y ese bebé tiene la mejor madre del mundo. Van a estar bien, los dos». La comadrona llegó y, con profesionalismo amable, indicó que era momento de que los caballeros se retiraran. Alexander salió al pasillo donde ya esperaban la señora Whitmore y algunos miembros del personal que se habían encariñado con Elena. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Alexander. Caminaba de un lado a otro del pasillo. Cada gemido de dolor de Elena le atravesaba como un cuchillo. Quería estar ahí, sostener su mano, pero sabía que su presencia sería inapropiada. Así que esperó, con el corazón en la garganta, rezando a dioses en los que hacía tiempo no creía. Finalmente, cuando la luna ya estaba alta en el cielo, un llanto agudo y fuerte rompió el silencio. Alexander se detuvo en seco, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La puerta se abrió y la comadrona salió con una sonrisa. «Es una niña», anunció, «sana y fuerte. Y la madre está bien, cansada pero bien». Alexander cerró los ojos, sintiendo una oleada de alivio tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. Esperó unos minutos más, dándole tiempo a Elena para recuperarse, antes de tocar suavemente la puerta. «Adelante», escuchó su voz, débil pero alegre. Entró y la escena que encontró se grabó para siempre en su memoria. Elena, pálida y exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas. La bebé tenía los ojos cerrados, el rostro rojizo y arrugado, y un puñito apretado contra su mejilla. «Mira», susurró Elena con lágrimas de felicidad. «Es perfecta». Alexander se acercó con reverencia, como quien se aproxima a algo sagrado. Se sentó cuidadosamente en el borde de la cama y miró a la pequeña criatura que ya había cambiado todo. «Es hermosa», dijo con voz ronca, «como su madre». «Quiero llamarla Sofía», anunció Elena. «Significa sabiduría, y espero que tenga la sabiduría de elegir siempre el amor sobre el miedo». «Sofía», repitió Alexander, y la bebé, como respondiendo a su voz, abrió los ojos por un segundo antes de cerrarlos de nuevo. «Es un nombre perfecto». Elena lo miró con intensidad. «Alexander, sé que técnicamente no es, quiero decir, biológicamente, es nuestra», interrumpió él con firmeza. «Si usted me lo permite, quiero ser su padre en todas las formas que importan. Quiero enseñarle a leer, quiero asustarme cuando empiece a caminar, quiero estar despierto preocupándome cuando sea adolescente. Quiero todo». «¿Estás seguro?», preguntó Elena. «Es una responsabilidad enorme». «He estado seguro desde el momento en que la vi en ese camino», respondió Alexander. «Ustedes dos son mi familia ahora, y voy a protegerlas, amarlas
y cuidarlas todos los días de mi vida. Se quedaron así, los tres juntos, mientras el mundo exterior continuaba girando. Los rumores podían seguir, los juicios podían continuar, pero en esa habitación había nacido algo más que un bebé. Había nacido una familia construida no en sangre o convención, sino en amor, elección y segundas oportunidades. Y cuando Sofía finalmente se durmió entre ellos, sus pequeños dedos aferrando el índice de Alexander, él supo con certeza absoluta que cada sacrificio, cada rumor, cada puerta cerrada por la sociedad, valía la pena 1000 veces, porque había encontrado lo que había buscado toda su vida sin saberlo, un hogar verdadero, no en paredes de piedra o títulos heredados, sino en 2 pares de ojos que lo miraban como si fuera el mejor hombre del mundo. Y todos los días se esforzaría por ser digno de esa mirada. Los meses que siguieron al nacimiento de Sofía fueron un periodo de transformación silenciosa pero profunda. La mansión, que alguna vez fuera un lugar de silencios fríos y protocolos rígidos, se llenó de vida. Los llantos de la bebé en medio de la noche, la risa de Elena cuando Sofía hacía algo adorable, las conversaciones suaves de Alexander mientras le leía cuentos a la pequeña, aunque ella aún no pudiera entenderlos. La sociedad eventualmente comenzó a calmarse. Parte por aburrimiento, siempre hay un nuevo escándalo que perseguir, y parte porque Alexander manejó la situación con tanta dignidad y transparencia que resultaba difícil seguir atacando. Comenzó a invitar a personas selectas a la mansión, presentando a Elena no como un secreto vergonzoso, sino como parte integral de su vida. Y aquellos que la conocían personalmente encontraban imposible no admirar su gracia, su inteligencia y su evidente dedicación tanto a Sofía como al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del condado. Mientras tanto, los procedimientos legales avanzaban. El abogado de Alexander había construido un caso sólido para la anulación del matrimonio. Abandono, negligencia, crueldad emocional, todo documentado con testimonios del vilarejo y evidencias de las deudas y vicios del marido. El hombre intentó protestar, pero sin recursos y sin aliados, sus objeciones cayeron en oídos sordos. Una tarde de primavera, casi un año después de aquel día en el camino polvoriento, el abogado llegó con una sonrisa y un documento oficial. «La anulación ha sido aprobada», anunció. «Legalmente el matrimonio nunca existió». Elena, que sostenía a Sofía que ya comenzaba a intentar caminar con apoyo, sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Era libre, verdaderamente, legalmente libre. Alexander, que había estado presente durante la noticia, tomó su mano y la apretó suavemente. «¿Puedo hablar con usted a solas?», preguntó con una formalidad que hizo sonreír a Elena. Dejaron a Sofía con la señora Whitmore, quien adoraba a la niña como si fuera su propia nieta, y caminaron hacia el jardín. Era el mismo jardín donde habían tenido tantas conversaciones, donde habían compartido sus primeros miedos y esperanzas. Pero ahora los rosales estaban en plena floración, como si celebraran junto con ellos. Alexander la llevó hasta un pequeño claro con un banco de piedra bajo un sauce. Se veía nervioso, algo raro en un hombre normalmente tan compuesto. «Elena», comenzó, «hace un año encontré a una mujer extraordinaria en el momento más difícil de su vida, y pensé que la estaba salvando. Pero lo que no entendí entonces es que ella me salvó a mí también. Me salvó de una vida de obligaciones vacías, de un corazón cerrado, de creer que la felicidad verdadera no existía». Elena sentía lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas felices. «Cada día con usted ha sido un regalo», continuó Alexander. «Cada risa de Sofía, cada cena compartida, cada conversación nocturna, cada momento donde simplemente existimos juntos en paz. Me han enseñado lo que significa realmente vivir, no solo existir». Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Al abrirla, reveló un anillo delicado pero hermoso, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Elena, mi amor, mi corazón, mi hogar, ¿me harías el honor de ser mi esposa?».
no porque lo necesites, no por obligación o gratitud, sino porque te amo con cada parte de mi ser y quiero pasar el resto de mi vida amándote a ti y a Sofía, construyendo una familia basada en respeto, ternura y elección. Elena no pudo contener las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sí, dijo con voz temblorosa pero firme. 1000 veces sí. Porque tú me enseñaste que el amor verdadero no limita, sino que libera. No exige, sino que ofrece. Y cada día contigo he aprendido a ser más yo misma, más fuerte, más libre. Alexander le colocó el anillo con manos temblorosas y luego la besó con una intensidad que contenía toda la promesa de su futuro juntos. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «Entonces está decidido», dijo Alexander. «Nos casaremos lo antes posible. No será una ceremonia pequeña y escondida. Será una celebración plena, porque no me avergüenzo de este amor. Quiero que el mundo entero sepa que tú elegiste amarme, y yo elegí amarte, y eso es lo único que importa». La boda se celebró 2 meses después, en la primavera plena. La mansión se transformó en un jardín de flores blancas y verdes. Asistieron aquellos que verdaderamente importaban, amigos que habían apoyado a la pareja, trabajadores del condado que habían llegado a respetar y amar a Elena, la señora Whitmore llorando de felicidad en primera fila, y Sofía, con un año ya casi cumplido, fascinada con todo el espectáculo. Elena caminó hacia el altar no con vergüenza o prisa, sino con la cabeza en alto, vestida en un traje simple pero elegante que Alexander había mandado hacer especialmente para ella. No llevaba velo porque no tenía nada que ocultar, y cuando sus ojos se encontraron con los de Alexander, que la esperaba al final del pasillo con lágrimas sin disimular, supo que había llegado a casa. Los votos fueron simples pero profundos. Alexander prometió amarla en los días fáciles y en los difíciles, ser padre para Sofía en cada sentido que importara, y construir cada día un hogar donde ella se sintiera segura, valorada y libre de ser completamente ella misma. Elena prometió amarlo con la misma intensidad, apoyar sus sueños mientras perseguía los propios, enseñar a Sofía que el verdadero amor se demuestra en acciones, no en palabras, y nunca olvidar que el hombre frente a ella eligió ver su valor cuando el mundo intentaba convencerla de que no lo tenía. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por lágrimas felices y aplausos genuinos. Y en ese momento, Sofía, como si entendiera la magnitud del momento, gritó «¡Papá!», por primera vez clara y fuertemente. Alexander se separó de Elena, tomó a la niña en brazos y la abrazó mientras lloraba abiertamente. «Sí, mi amor», susurró contra su cabello. «Papá está aquí. Siempre estaré aquí». La celebración que siguió fue alegre y auténtica. No hubo pretensiones ni falsedades, solo risas, música, comida compartida y la felicidad de saber que el amor verdadero, contra todas las probabilidades, había triunfado. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y Sofía dormía placenteramente en su cuna, Alexander y Elena se encontraron solos en su habitación, ahora compartida oficialmente, mirando por la ventana las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida terminaría así?, preguntó Elena, recostada contra su pecho. No, respondió Alexander honestamente, pero ahora no puedo imaginarla de ninguna otra forma. Tú y Sofía son mi propósito, mi alegría, mi razón para ser mejor cada día. Elena se giró para mirarlo. Aquel día en el camino, cuando me echaron y pensé que mi vida había terminado, nunca imaginé que en realidad estaba comenzando, que el peor día de mi vida me llevaría al mejor capítulo que jamás podría haber soñado. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de crisis, reflexionó Alexander, y a veces necesitamos ser destruidos para poder ser reconstruidos en algo más fuerte, más verdadero. Se besaron bajo la luz de la luna, no con la urgencia de la pasión nueva, sino con la profundidad del amor que sabe que tiene toda una vida por delante. Un amor que no nació de la perfección,
sino del encuentro de dos almas rotas que se ayudaron mutuamente a sanar. Los años que siguieron trajeron más hijos, dos más, un niño y otra niña, pero Sofía siempre tuvo un lugar especial en el corazón de Alexander. Ella nunca supo de su origen biológico hasta que fue lo suficientemente mayor para entender, y cuando lo supo, solo abrazó más fuerte a su padre. «Eres mi papá», dijo simplemente. No por casualidad, sino por elección, y eso lo hace más especial. Elena y Alexander construyeron una vida que fue ejemplo en el condado. Trabajaron juntos para mejorar las condiciones de los trabajadores, establecieron escuelas, ayudaron a familias necesitadas. Y cuando la gente preguntaba por qué hacían tanto, Alexander siempre respondía lo mismo. Porque una vez, alguien necesitó ayuda en el momento más oscuro, y esa ayuda no solo cambió su vida, cambió la mía, cambió todo, y ahora es nuestro turno de ser esa luz para otros. La mansión se llenó de vida, risas, amor y propósito, y cada año, en el aniversario de aquel día en el camino, Alexander y Elena caminaban hasta el lugar exacto donde se conocieron y renovaban en silencio su promesa de continuar eligiéndose cada día. Porque su historia no era sobre un rescate de cuento de hadas. Era sobre dos personas reales, con cicatrices reales, construyendo un amor real basado en respeto, elección y la creencia fundamental de que todos merecen ser amados no a pesar de sus heridas, sino con todo y ellas. Y esa, al final, fue la lección más importante que le enseñaron a sus hijos. Que el amor verdadero no es perfecto, pero es real, no es fácil, pero vale la pena, y que las mejores familias no siempre son aquellas unidas por sangre, sino aquellas unidas por amor, lealtad y la decisión consciente de estar juntos cada día. Vivieron el resto de sus días rodeados de amor, construyendo un legado no de títulos o riquezas, sino de bondad, justicia y segundas oportunidades. Y cuando eran ancianos, sentados en ese mismo jardín donde él le propuso matrimonio, miraban atrás y sabían con certeza que cada obstáculo, cada rumor, cada momento difícil había valido la pena. Porque habían encontrado algo que muchos buscan toda su vida sin encontrar. Un amor que transforma, que sana, que libera. Un amor que prueba que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando creemos que todo está perdido, la vida puede sorprendernos con belleza exactamente cuando más la necesitamos. Y su historia, contada por generaciones en el condado, se convirtió en recordatorio de que el final feliz no es algo que se encuentra, es algo que se construye, día a día, elección tras elección, con amor, paciencia y la inquebrantable creencia de que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal Destinos Cruzados, donde cada semana te traemos historias de amor que superan todos los obstáculos, que te harán creer en las segundas oportunidades y que te recordarán que el verdadero amor siempre encuentra el camino. Dale like. Si esta historia tocó tu corazón, comparte para que más personas conozcan esta hermosa historia de Elena y Alexander, y comenta qué fue lo que más te gustó. ¿Fue el primer encuentro, el momento de la propuesta, o el final feliz que todos merecemos? Recuerda, en Destinos Cruzados creemos que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son reales, y que incluso en los momentos más oscuros hay luz esperando por nosotros. Nos vemos en la próxima historia.